Amigos, bienvenidos a este episodio de Desvelo Podcast. Hoy estoy muy feliz porque estamos iniciando una nueva serie. Sé que es el segundo video que subo en la vida, pero es una nueva serie y va a durar 3 meses. Va a ser octubre, noviembre y diciembre, y hoy estamos grabando el primer episodio. Y estoy muy feliz porque me acompañan unos amigos. ¿Gustan presentarse? Sí, claro que sí, Emiliano. Mi nombre es Diana y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo acerca de Jesús. Mi nombre es Carolina Falcón, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y también muy contenta cuando recibí la invitación hace unas semanas. Pues, y espero que todo lo que podamos aprender juntos sea de bendición para sus vidas. Hola, mi nombre es Alejandro Falcón y yo también me siento muy contento y agradecido por la invitación a esta nueva serie. Espero que así como yo he disfrutado de estudiar este inverso, pues que también todos puedan disfrutar y estudiar juntos con nosotros. Sí, exactamente. Esperamos pues ser de ayuda en su estudio también propio, ¿no? Y pues vamos a compartirle lo que nosotros aprendimos y lo que Dios nos enseñó a través de este primer episodio. Bueno, espero que lo disfruten. Pues bueno, este evangelio de Juan, sabemos que es un evangelio un poco diferente a los demás, ¿no? Y en ocasiones el evangelio de Juan llega a ser un poco gracioso, ¿no? Sí se acuerdan de algunas. Sí, un poco egocéntrico. Sí, ¿no? Podría ser. Inclusive él mismo se le conoce, ¿cómo se conoce a Juan? Como el discípulo amado, ¿no? Y sabemos que pues Jesús amaba a todos, pero Juan como que se sentía un poco especial. Entonces al leer este evangelio, justo Juan nos transmite eso, o sea, nos transmite un poquito más de intimidad con Jesús, porque al él escribir y estar tan cerca de Jesús, imagínate, es como si ustedes tienen hermanos, ¿no? Sí. Y es como, ¿quién más va a poder explicar la vida interna más que su hermano? En este caso tus hermanas, o en este caso pues alguno de ustedes. Entonces yo creo que del evangelio de Juan podemos tener esa perspectiva, que es de alguien que estuvo tan cerca de Cristo, que inclusive en la última cena se le ve recostando su cabeza en Jesús. Entonces pues sí, no sé qué tienen ahí o qué saben del evangelio de Juan, ¿qué nos pueden decir? Pues yo creo que el evangelio de Juan es un libro muy especial por quién era Juan, ¿no? Recordamos que él era una persona que, de hecho, su apodo era, él y su hermano eran los hijos del trueno. Entonces, pues eso te dice que era, yo creo que todos el menos merecedor de estar ahí, de ser el más cercano a Jesús. Yo creo que era el que en el papel pintaba para ser el que menos debería estar, pero aún así pues Jesús lo acepta, lo llama, y él pues dispuesto siempre a recibir ese llamado. Claro. Sí, era un joven que estaba apasionado por Cristo, y dentro de esa pasión lo llevó a ser una persona especial, un discípulo que dentro de los 12 se destacaba por ese amor a Jesús. Sí, exactamente. Y ahorita que decimos como las palabras que recordamos así de Juan chistosas, sí, no sé si se acuerdan cuando Jesús resucita y Juan explícitamente dice que iba él con Pedro. Pero justo dice que él llegó primero que Pedro, ¿no? Entonces es como siempre remarcaba mucho. Siempre remarca al final de que, igual cuando está escribiendo de que el discípulo que más amaba, y él es el autor del que está escribiendo, ¿no? Sí, es como él si se puso su propio apodo. Sí. Exacto. Y creo que de alguna manera, igual quizás, o sea, ¿ustedes no se han sentido como que son en algún momento los que Dios más ama? O sea, los que Cristo más ama. Al final de cuentas, creo que el objetivo, no sé si era el objetivo de Juan, pero algo que me gusta tomar de Juan es ponerme en los zapatos de Juan, ¿sabes? O sea, saber que sobre todas las cosas
Cristo me ama a mí. O sea, es como sentirme yo la oveja sentirme perdida. especial. Exactamente. El favorito. Sí, exactamente. Y yo sí lo he llegado a pensar, o sea, y no siento que sea algo malo porque siento que cada uno, o sea, todos somos los favoritos de Dios. No es un ser tan perfecto que no puede amar a alguien más que otro. Entonces, pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos con Juan 1? Quizá Juan es un evangelio un poquito más filosófico, o sea, un poquito más que pretende mostrar a Cristo de una manera diferente a los demás evangelios, ¿no? Y algo que abunda en el evangelio de Juan son el uso, pues, de metáforas, o sea, de imágenes. Y el mismo Jesús muchas veces se compara a él con varias cosas, ¿saben? Por ejemplo, Juan 1, lo voy a leer. Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, desde el principio Juan ya te introduce concretamente que Jesús es, o sea, la palabra creadora. Y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero el mismo Jesús durante el evangelio se introduce a sí mismo con varias cosas, ¿no? O sea, con varios yo soy. Y el evangelio de Juan es muy famoso por eso, porque en el evangelio encontramos 7 veces que se repite la palabra yo soy. O sea, Cristo refiriéndose de él mismo como otras cosas. Ajá, dice yo soy tal. Exactamente. Por ejemplo, la primera es el pan de vida. O sea, cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, ¿qué piensan de eso? O sea, ¿por qué Cristo dice yo soy el pan de vida? O sea, Pues yo pensaba que lo más vital o una de las cosas más vitales que tenemos para sobrevivir como personas fisiológicamente es el alimento, la comida. Necesitamos para tener energía, movimiento. Se pueden hacer ayunos, pero no puedes vivir sin comer tanto tiempo. Entonces esta metáfora dice el pan de vida, o sea, tú necesitas a Jesús para poder vivir, o sea, es algo vital. Quizás podrás sobrevivir unos cuantos días, un cierto tiempo, pero sin Jesús no hay vida. O en este mundo vivirás, pero Él es la vida eterna, sobre todo. Y como dices, que podrás sobrevivir unos días sin poder comer. O sea, eso no es vida. Ajá. Es como una supervivencia desesperada. claro. Exacto. Wow. Sí, eso está muy interesante. Bueno, otras de las comparaciones que Jesús hace, las voy a leer todas y ya de ahí podemos como elegir cuál quieren comentar. Jesús dice también, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y también yo soy la vid verdadera. De aquí, si me pongo a ver todas, como que la que me causa más gracia es como, o sea, las demás se escuchan muy bonitas, ¿no? La luz del mundo, el pan de vida, el camino. Pero cuando Jesús se compara con una puerta, o sea, no sabe, la puerta es algo, pues, de la casa. Sí, obviamente entiendo, ¿no? Porque no puedes entrar a una casa y habitarla si no entras por la puerta. Pero al final de cuentas, la puerta, ¿quién se acuerda de la puerta cuando estás viviendo en la casa, sabes? O sea, nadie. Pero, o sea, ¿por qué creen que Jesús dice que Él es la puerta? Pues yo creo que aquí Jesús se está comparando como el único medio por el cual nosotros podemos acceder a Dios, por el único medio por el cual podemos acceder a la vida eterna. Entonces, yo creo que por eso es que Él se compara con una puerta, porque si nos ponemos a pensar, pues en una puerta es donde se toman las decisiones. O sea, tú estás entre la decisión de entrar o no entrar. Entonces ahí tú decides, quiero acceder a ese canal que nos da Jesús para entrar a la vida eterna, o me quedo afuera. Entonces creo que es una línea muy delgada ahí o un canal, lo veo como un canal. Sí. Cuando escuchamos, de hecho, a Jesús, o sea, decir que Él es la puerta, lo encontramos pegado con la parte del buen pastor también. Y voy a leer ahorita Juan 10. Dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan.
Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Aquí vemos a Jesús comparándose inclusive a dos cosas, o sea, la puerta y también el buen pastor. Y vemos que constantemente aparecen como dos personajes, o sea, aparece el buen pastor, pero también como que alerta, o sea, Jesús va alertando de ciertas cosas, o sea, ciertos ladrones y bandidos. Entonces, ¿qué creen que pueden ser en estos días? Si tenemos a Jesús, ¿qué pueden ser esos ladrones y bandidos que intentan como entrar al rebaño? O sea, intentan ir por las ovejas, porque esa es su misión, ¿no? Pero ¿qué podemos pensar de esos ladrones hoy en día? Pues yo creo que sobre todo ahí Jesús está diciendo de que en la puerta está diciendo, por medio de mí es la única manera que puedes ser salvo, que puedes entrar al cielo, o sea, siendo literal una puerta. Y estos engañadores yo creo que pueden ser las personas o diferentes corrientes o apóstoles o diferentes cosas que hoy en día podemos ver. Incluso en Netflix había una serie, creo que era como de algo de la iglesia, de la luz de Cristo, algo así. Y la luz del mundo, creo. La luz del mundo, ajá, ya cambiándole. Decía que va una parte donde el apóstol, no recuerdo el nombre, muere y las personas lloraban así, decían de que ahora estamos perdidos. ¿Ahora quién podrá defendernos? Ahora quién podrá defendernos. De que necesitamos que se nos sea revelado un nuevo apóstol, porque por medio de este apóstol podemos conectarnos con Jesús y con Jesús a Dios. O sea, yo decía, ¿cómo puede ser que ellos puedan creer que por medio de una persona igual a nosotros, o sea, como cualquier ser humano, podrían ser la conexión a Jesús o hacia Dios? Cuando Jesús está diciendo, yo soy la puerta, o sea, por mí, por medio de mí, nadie más, cuidado con los ladrones, porque solo por mí vas a poder entrar. Entonces yo creo que ese es el cuidado, la advertencia que nos decía, o una de las advertencias que nos decía de los ladrones y salteadores, de que no caigamos en esos engaños y que incluso lo podemos ver, o sea, está en una sí. ¿cómo se llama? Una aplicación de que podemos verlo, pero aún así creo que justo vuelve a repetir como de que de cierto te digo, porque ellos tampoco entendían. Y creo que aún en nuestros tiempos es como de, mira, lo estás viendo, pero aún no entiendes, o sea, nos puede volver a pasar también, o seguir pasando en la actualidad. Sí, exacto. Y ahí mismo, cuando vemos que Jesús, creo que esa es de las metáforas, comparaciones más famosas de Cristo, cuando dice yo soy el buen pastor, ¿no? Y lo encontramos creo que es el salmo más famoso que existe en el mundo, creo que es el Salmo 23, todo el mundo se lo sabe, que es Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es muy interesante porque cuando se escribe el Salmo de David, pues es David mucho tiempo antes de Cristo. Entonces viene Jesús después y dice, yo soy ese buen pastor. O sea, cuando David estaba hablando de alguien, era de Cristo, o sea, del buen pastor. Entonces, ¿por qué compararse a un pastor de ovejas? Creo que lo comentábamos por la parte de la voz, ¿no? O sea, las ovejas siempre reconocen. Tú nos contabas algo ¿tú lo quieres contar? Sí, de que cuando mi papá llegaba y él tenía como que un ganado, él llegaba y ya desde que veían la camioneta se empezaban a acercar. Mi papá les empezaba a gritar y ya empezaban de que a correr para llegar porque ya sabían que él era la persona que les traía comida o les traía, no sé, que cuidaba de ellos. Entonces podría venir alguien más y gritar de la misma manera y no le iban a hacer caso. O sea, reconocen el olor, la voz y todo. Entonces nosotros podemos ver de que
los animales pasa eso con las personas, y yo creo que también por eso Jesús utilizaba esta metáfora, porque pues en ese tiempo se dedicaban pues al pastoreo. Entonces yo creo que ellos entendían muy bien esa conexión, esa relación de cómo el ganado reconoce la voz rápidamente cuando les hablan. Y yo lo comprobé con mi papá de que literal lo veían y lo olían y le gritaba, y, o sea, y pues eran muy mansos y respondían al llamado. Entonces pues es una comparación, y qué bonito que Jesús también describe que ellos son mis abejas y reconocen mi voz, o sea, ellos me conocen y yo los conozco, o sea. Sí, también algo que me gustó mucho en ese versículo donde se compara con el buen pastor, que dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y es como, es el buen pastor, pero en el sentido de que nos protege. Y dice el que un pastor malo, si ve venir un lobo que ataca a las ovejas, huye. Pero él no, él se enfrenta al problema en tu lugar, y él incluso si es necesario, que si fue necesario, da la vida por nosotros. Sí, creo que ahí Jesús ya... Creo que ni se imaginaban que Jesús venía a eso, pero cuando dice el buen pastor da su vida por las ovejas, es como que ya les estaba diciendo, voy a morir por ustedes. Sí. Pero no lo comprendían, pues. Sí. Qué bonito. Sí. Y pues bueno, vamos a empezar a analizar Juan 1. Si leemos Juan 1, se nos asemeja a lo que son las oberturas, ¿no? El que las oberturas son esta primera parte de las obras musicales, o sí, de los conciertos, ¿no? Y la abertura, ¿por qué es tan importante? Porque en la abertura uno puede empezar a entender de lo que va a tratar toda la obra. O sea, pueden salir fragmentos de cosas que después vamos a volver a ver. Y así es en Juan 1. O sea, Juan 1 empieza a decirnos pequeñas cosas que después van cobrando mucho sentido. Como el intro de la película. Exacto. O sea, Juan 1, la verdad es que es o sea, es más que un poema. Siento que es algo muy, muy hermoso. Entonces, es una obra de exactamente. Arte. Sí, creo que de las intros de todos los evangelios, creo que la más... Sí. La que está más padre es definitivamente la de Juan. Y bueno, no sé quién me apoya leyendo Juan 1 para que empecemos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bien. Esta abertura se divide en 3 secciones, ¿no? Y la primera es Juan describiendo el verbo y el testimonio humano, o sea, cómo nosotros nos relacionamos con ese verbo. Entonces, cuando dice, repite 3 veces, ¿no? En el principio, el verbo o la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, esta frase, sabemos que pues la Biblia se escribe en 3 idiomas, ¿no? En hebreo, griego y arameo. Entonces, cuando leemos en griego esta parte, en vez de el verbo o la palabra, encontramos la palabra logos, ¿no? Y Juan se aseguró de que lo entendieran tanto judíos como gentiles. ¿Por qué? Porque los griegos ya hablaban de ese logos. Mucho antes de Cristo, el logos para ellos era esta acción creadora, o sea, este origen que viene. Es raro de explicar, es muy extraño de explicar, pero sí, o sea, el logos es el principio que regía el universo, ¿saben? Y para los judíos, que obviamente creían en un Dios superior a ellos, que eran pues sí monoteístas, era el plan creador de Dios, o sea, el logos era el plan creador de Dios. Entonces, cuando ellos leían como... Si yo fuera un judío y estuviera leyendo, es como en el principio, el plan creador de Dios ya existía. El plan creador de Dios estaba con Dios y el plan creador de Dios era Dios. Y es algo bien raro, ¿no? Pero ellos lo entendían de esa manera. Y sí, luego leemos en el principio, ¿no? O sea, Juan está empezando con esa palabra, en el principio. ¿Y por qué? ¿A qué les recuerda esa parte de en el principio? Pues Génesis. Creo que todos lo relacionamos con lo mismo, ¿no? Con Génesis, sí, ¿no? Sí, y o sea, es la misma palabra con la que empieza la Biblia, ¿no? En el principio.
Pero si nos ponemos a pensar, ¿creen que este principio es el mismo de Génesis o será otro? Yo creo que aquí habla de un principio antes de la creación. Sí, yo también pienso que es otro principio. Como que Juan no quiso hablar solamente a partir de la existencia del ser humano o a la existencia del planeta Tierra, sino más allá, antes de que todo esto existiera, antes de que nosotros estuviéramos, yo creo, siquiera en la mente de Dios. El principio de todo, de la eternidad, era Jesús, el Hijo, Dios Padre y el Espíritu Santo. Sí, y es que saben, aunque fuera el principio de la creación, porque si nos ponemos a pensar que ese principio es el mismo de la creación, vamos a suponer que es, y lo leemos como si ese principio ya fuera el de la creación, leemos que dice la palabra ya existía. O sea, Jesús ya cuando en ese principio ya era, o sea, ya estaba ahí. Entonces, es como, o sea, Jesús estuvo mucho antes de la creación, y de hecho lo encontramos en otros versículos, o sea, que a través de él fueron creadas todas las cosas. Entonces, Juan pone a Jesús mucho, mucho antes de que nosotros inclusive fuéramos, no sé, algo. Sí, porque dice, el verbo era con Dios, o sea, y dice, en el principio, así como decíamos que inicia la Biblia, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, ahí nos da a entender que toda la Trinidad o las personas estaban juntas al inicio de la creación del mundo, o sea, que el inicio para ellos es mucho, mucho más, o sea. Sí, y si recordamos, por ejemplo, cuando leemos Génesis recordamos que la tierra estaba como, o sea, desordenada y vacía, ¿no? ¿Y qué dijo Dios? Y dijo, sea la luz, ¿no? Y aquí es bien bonito porque también aquí en Juan 1, a ver, ¿en qué versículo es? Es en el 4, dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Entonces, así como la tierra estaba desordenada y vacía, pero viene Dios y dice, hágase la luz, y fue la luz. Y entonces empieza ese proceso de acomodo, ese proceso de creación. Igual, cuando viene Cristo, el mundo está desordenado, o sea, está muy mal. Y sigue estando. Y sigue estando. Pero entonces, cuando leemos que Cristo es la luz del mundo, o sea, es esa luz que viene a iluminarnos, entonces ahí es como, ok, así mismo como Dios creador, Dios Padre, dijo hágase la luz para empezar a ordenar, Cristo para nosotros es esa misma luz que viene a ordenar todo lo que está desordenado. Y es un proceso, no es rápido. ¿Por qué? Porque ni siquiera Dios para crear la tierra lo hizo, o sea, rápido, o sea, en un 2x3. No es como que hizo así y ya existió todo, ¿no? Sino se tomó su proceso. Y así mismo creo que es con la vida del cristiano, o sea, Cristo es todo un proceso, o sea, es un caminar, es diariamente saber que comienzas tu día con la luz y esa luz te alumbra en todo tu día. Pero es un proceso paso por paso, así como la creación, ¿no? Es un estilo de vida. Exactamente. Luego, también a mí me llama la atención que dice, el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, así como decías, que justo como el proceso de la creación, cuando Dios crea la luz y empieza a haber un orden en el mundo, el proceso que hace Jesús en nuestras vidas es que estamos en un mundo de tinieblas o perdidos, nuestra vida desordenada, y entra Jesús en nuestra vida y es como esa luz, y empieza ahora sí ese proceso, que es poco a poco también el ir conociendo, el ir aceptando, el ir dejando que esa luz vaya como ordenando nuestras vidas. Y creo que parte de eso también pues fue con la vida de Juan, que era una persona que pues era un pescador, ¿no? Pero él tenía una vida muy desordenada también, muy desordenada, muy impulsiva, muy explosiva. Entonces, a medida que él va conociendo a Jesús en su caminar con él, incluso caminando con él, él todavía mostraba esas señales de lo que él era antes, ¿no? Cuando
pidió que descendiera fuego del cielo sobre los, creo que eran samaritanos, ¿no? Que no quisieron saludar a Jesús, o que lo rechazaron, que Jesús les dijo de que, no me acuerdo cómo les dijo, pero que, o sea, ahí vemos que Juan no llevaba una vida ordenada y que poco a poco fue moldeando su corazón al grado de que él lo único que mostraba pues era amor, porque es el discípulo del amor, ¿no? Entonces, poco a poco esa luz fue cambiando la vida y ordenando la vida del mismo Juan, del mismo autor de que estamos estudiando. Sí, exactamente, y esa es una de las cosas más bonitas de cuando uno conoce a los discípulos, se da cuenta que eran los que menos, y lo encontramos en la Biblia, o sea, cuando los fariseos hablan acerca de Jesús, vemos que dicen, ¿cómo se junta con puro pecador? Entonces, es increíble porque al final de cuentas esos mismos pecadores y que eran pues quizá de lo peor de Israel, o de los judíos, al final vemos que ellos mismos entregan su vida por Cristo y por servir a otros. Y entonces empiezan a hacer tantas cosas por amor que vemos en su testimonio que ellos cambian por esa luz, ¿no? Pues justamente es esa comparativa que a mí me gusta hacer con el mundo y con los seres humanos, porque en el principio, en Génesis 1 dice, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y entonces lo primero que Dios hace es ordenar, llenar lo que estaba vacío, dar luz a las tinieblas. Y empieza ese proceso de la creación del que hablábamos y pone todo muy bonito, todo perfecto, pero con la entrada del pecado todo vuelve a como estaba en el origen, ¿no? Nuestra vida otra vez está vacía, otra vez en tinieblas, otra vez desordenada, y así como el mundo fue transformado, también nuestros corazones. Así Juan estaba en ese proceso, pues en esa situación toda fatal, y llega Jesús y ahora sí le devuelve todo lo que él necesitaba. Y así como el mundo fue transformado, así también nuestros corazones son transformados con la llegada de Jesús. Exacto. Entonces, cuando leemos, en el principio podemos decir que, o sea, en ese principio, si regresáramos y nos dieran la oportunidad de ir a ese principio, ya inclusive encontrarías a Dios junto con Jesús, porque ya estaba ahí. Y se hace mención de Jesús muchas veces en el Antiguo Testamento. Sí, claro. No sin decir su nombre, pero sí está presente en muchas historias. Sí, incluso me gusta pensar también que cuando dijo Dios sea la luz, y entonces fue la luz, la luz no se creó así de la nada como que sino que Jesús estuvo presente, y incluso aquí en el capítulo de Juan dice, todas las cosas son hechas por él. Sí. Y entonces Dios Padre manda, da la orden, pero Dios ejecuta la acción y crea. Y también muchas veces Cristo ejecuta la acción, ¿no? Jesús. Ajá, sí. Y en el libro de Juan muchas veces cuando Jesús vino a la tierra dijo, mi Padre me manda, mi Padre me ordena que vaya, mi Padre... él solamente se deja usar, es obediente a su Padre. Al Padre. Y lo vemos en el principio del mundo, y lo vemos también durante todo su ministerio, que él solamente obedece. Incluso cuando estaba por ser crucificado, ¿no? Sí. Que él dijo que pase esta copa de mí, pero que sea tu voluntad. Exacto. Sí, entonces, como diciendo, yo no quiero, pero si es la voluntad del Padre lo voy a hacer, y voy a morir por todos. Sí, o sea, ese mismo espíritu y esa misma acción de obediencia de Jesús aquí en la tierra, me imagino que fue la misma obediencia cuando dice aquí en el 4, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. O sea, si Cristo siempre está como sometido a su Padre, ¿no? O sea, solo hace la voluntad de Dios. Me imagino que al momento de la creación, o sea, literalmente Él le dio vida a todos, pero porque venía, ¿saben? O sea, a través de Él fueron creadas. Entonces,
sí, o sea, Dios es el del plan creador, pero el ejecutor pues viene siendo Cristo, ¿no? Jesús, sí, que es nuestro creador y luego viene a la tierra para ser nuestro redentor. Exacto. Wow. Bien. Bueno, ahí si volvemos en el primer versículo, termina diciendo, y la palabra era Dios. Entonces aquí, durante todo el evangelio, como decía, no es una obertura. O sea, aquí Juan nos está diciendo, hey, esta palabra que vas a leer, el verbo que vas a conocer, Él es Dios. Entonces, luego, si lees todo Juan, te vas a dar cuenta que en realidad Jesús nunca dice yo soy Dios. O sea, si no lo declara. Pero nosotros ¿cómo entendemos que Jesús sí es Dios? O sea, aquí te lo está diciendo Juan. Y algunas cosas también que cuando leemos Juan nos damos cuenta que Jesús verdaderamente es Dios, ¿no? Entonces, que muchas personas piensan que no es así, o sea, que en realidad Jesús no es Dios. Pero si ustedes, o sea, si yo les digo a ustedes qué tanto cambiaría su perspectiva acerca de Jesús, si te dicen de pronto Jesús no es Dios, ¿qué pensarían? Yo creo que cambiaría completamente la historia. La historia de la Tierra, del planeta Tierra, porque si entonces Jesús no es Dios, yo creo que sus méritos, su sangre no alcanzaría para restaurar o para salvarnos a cuántos millones de personas. Y Él no alcanzaría para pagar la ley de nuestros pecados. No podría venir a vivir una vida perfecta porque siendo humanos todos tenemos la tendencia al mal. Y creo que solamente alguien con una capacidad más allá de lo normal podría hacer todas estas obras que Él hizo. Y es que si Él no fuera Dios, pues sería como una creación, ¿no? Lo que comentábamos era que sería como tipo un Adán, o sea, tipo nosotros, un humano. Y lo que decía Carito, o sea, no bastaría, o sea, yo por más que me porte bien o así, nunca va a bastar, ni va a ser comparado con el poder que hizo Dios transformador de ser Dios y venir a esta tierra, ser hombre para atravesar lo mismo que nosotros, pasar muerte de cruz y salir vencedor, o sea, nunca hubiera sido lo mismo, ¿sale? Por más que hubiera sido la creación principal o muy importante, pero si Él no fuera Dios, este plan de redención no hubiera valido la pena. Sí, y además cuando, o sea, literalmente Juan en el 1 dice, todas las cosas fueron creadas, ¿no? O sea, Él trajo vida a todo. ¿Cómo si Él no, o sea, si Él era una cosa más, ya Él no puede darle vida? O sea, Él es una creación más. Sí. Entonces, ya, o sea, ya su categoría ya baja, ¿no? Ya es como de que no, o sea, Él dio vida a todo. O sea, porque Él mismo es Dios. Ya no podría ser la resurrección y la vida. Exactamente. Sí, creo que sí. Esa es una característica que solo le pertenece en este caso a Jesús, que es Dios. Pero en el versículo 1 dice, el verbo era Dios. Sí, exacto. Y si estamos hablando de que el verbo es Jesús y Jesús es Dios, pues... Exacto. Él vuelve a reafirmar, o sea, Juan vuelve... Yo creo que por eso empieza por todo esto, para dejar súper claro de que Jesús es Dios. O sea, y ha estado desde el principio, o sea, de que de eso no tengamos dudas. Esa es la base de todo. Si nosotros no creemos eso, entonces no podemos... ¿Cómo podemos creer pues todo lo demás, ¿no? O sea, eso es lo primero. Creer y reconocer que Jesús es Dios. Sí, incluso yo siempre me he puesto a pensar que el versículo más importante de toda la Biblia es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros no creemos en eso, entonces ya no existe pues todo lo que creemos. O sea, Dios ya no creó la tierra, entonces el creacionismo se va para abajo. Entonces puede ser que el evolucionismo, que dice que todo va de peor a mejor, entonces tendría sentido, pero nosotros creemos que
todo lo que Dios creó fue perfecto y todo va degradándose por el pecado y todo va de mejor a peor. Y la única solución a todos los problemas que hay hoy en día es la segunda venida de Jesús. Sí, si alguno se pregunta que Jesús, ¿en qué versículo dice yo soy Dios? No lo vamos a encontrar. Pero Jesús sí lo da a entender. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, cuando en una ocasión Jesús hablaba con el pueblo. Y Jesús dice que él conoce a Abraham, ¿no? Entonces, y le dicen los que lo están escuchando, ni siquiera tiene 50 años, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir que conoces a Abraham? Y viene Jesús y les dice, les digo la verdad, aún antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿Saben? Cuando Jesús dice yo soy, no sé si se acuerdan cómo los judíos conocían a su Dios. A su Dios. Era como lo que iniciabas, de que para los griegos el logos importaba, pero para los judíos, el que ellos escucharan yo soy, los judíos se sabían pues el Torá, ¿no? Entonces, la forma en que Dios se revelaba con Moisés, con Abraham y todos le decían, ¿cómo empieza? Yo soy. O sea, para ellos es la forma de decir yo soy Dios, o sea, estás ante Dios. Entonces le decía, pues, les dijo, ¿no? Sí. De que aún antes de Abraham, yo soy. Yo soy, o sea. Exacto. Entonces yo me imagino la cara del fariseo decir, ¿cómo te atreves a decir que eres Dios? O sea, estás del yo soy, o sea. Yo creo que le ardía su corazón al escucharlo, ¿no? De coraje. Sí, exactamente. Y de hecho su reacción es esa, o sea, literalmente tomaron piedras. ¿Por qué? Porque apedreaban a los que cometían blasfemia, exactamente. Entonces, Jesús al ver que lo iban a apedrear, no dice, no, a ver, me entendieron mal. O sea, no soy. Sino que Jesús literalmente no se arrepintió y lo que hizo fue literalmente pasó entre ellos y ya. Pero entonces Jesús en ese momento se adjudica el nombre del Dios de los judíos, que es yo soy el que soy, porque como tú lo decías, así se presentaba ante Moisés. Ajá. Y de hecho la primera vez que se presenta Dios a un hombre, que fue a Moisés, que se presenta como tal en la zarza ardiente, la primera vez que dice su nombre, ¿no? Que le ponen un nombre a Dios, fue yo soy el que soy, ¿no? Porque literalmente dice Moisés, y si me preguntan quién les voy a decir que me mandó, no te conozco. ¿De o sea, parte ¿sabes? de quién, no? Ajá, ¿de parte de quién? Entonces Dios le dice, yo soy el que soy. A eso les vas a decir. Sí, como que ni siquiera hay palabras, yo soy Exactamente. todo. Exactamente. Entonces, cuando los judíos escuchan eso, o sea, les da coraje y lo apedrean, pero Jesús no se arrepintió. Entonces es como, ahí vemos a Jesús diciendo, ok, o sea, Él es mismo, Él yo soy, Él es Cristo. Y por ejemplo, en Juan 20:28, ya al final, ya cuando Jesús ya había resucitado, vemos que hay un discípulo que no le creía, ¿no? Que es Tomás. O sea, no le creía, no a Jesús, no le creía a los demás que ya había resucitado Cristo. Y entonces Tomás dice, no, hasta que yo no toque las heridas de su mano, no voy a creer que Cristo resucitó. Aunque ustedes me lo digan, pero no les voy a creer. Entonces, ¿cuál es la reacción de Tomás cuando por fin ve a Jesús resucitado? Se inclina. Creo que no alcanza ni a decir nada, ¿no? Sí. O sea, como de que... Sí. Sí era, o sea, la regué. Exactamente, se inclina ante Jesús y Jesús no le dice, hey, párate, no, tranquilo, no me adores. Como anteriormente lo había hecho. Exactamente, como anteriormente lo había hecho. Y de hecho mencionamos a Jesús diciendo, cuando el diablo lo tienta y le dice, adórame, ¿no? Jesús, ¿qué le responde? Que no se puede inclinar ante otro Dios. Exactamente. Entonces, cuando alguien se inclina ante Jesús, Jesús no le dice, hey, no te inclines ante mí, porque Jesús acepta la adoración, porque ya es un Cristo resucitado. O sea, ya es un Cristo que ya primero se fue a presentar ante su Padre después de resucitar. Y después ante sus discípulos. Y cuando se presentan ante Tomás, acepta la adoración de Tomás, porque
es como decir, mira, sí yo soy, o sea, yo soy Dios, puedes adorarme, porque ya yo soy Cristo resucitado y ya estoy a punto de ir con mi Padre. Entonces esa es otra ocasión en la que vemos a Cristo, aceptar la adoración como Dios. Y la tercera, esta la vamos a leer, si quieren, en Isaías 44:6, dice... Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Ese es un versículo donde Dios mismo está hablando. O sea, yo soy el primero y el postrero. Fuera de mí no hay otro. Entonces, luego podemos compararlo con Apocalipsis 22:13. Cuando sabemos que Apocalipsis es la revelación de Cristo, ¿no? Entonces, muchas veces es Cristo mismo hablando. Y cuando Cristo está hablando en Apocalipsis 22:13, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces Jesús está diciendo las mismas palabras que en algún momento Dios creador en el Antiguo Testamento había dicho. Entonces obviamente si pensamos que Jesús no es Dios, ¿cómo va a decirlo? O sea, ¿cómo va a decirlo? Aunque pudiéramos tomarlo como la primera creación, ¿cómo vas a decir que eres Dios si no? O sea, si según no eres. Pero entonces cuando vemos que Cristo mismo dice, yo soy el primero y el último, y Dios mismo dice, yo soy el primero y el último, no hay otro Dios afuera de mí. Entonces lo que estamos viendo es el mismo Dios hablando, ¿saben? El mismo Dios creador y la misma palabra que estaba con él se vuelve a reafirmar. Exactamente. Como todo está conectado, ¿no? Exacto. Toda la Biblia. Y también nos hace pensar que si en Juan nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces, la palabra, o sea, el verbo es la palabra de Dios, que es esta, es la Biblia, la palabra de Dios. Y si esta palabra de Dios nos habla de principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de este Jesús, cuando nosotros la abrimos, conocemos a Jesús, pero estando aquí en la tierra, este es como el único medio que tenemos para poder acercarnos a Él. Y me da un poco de nostalgia, pero al mismo tiempo también mucha alegría saber que cuando vayamos al cielo ya no van a estar las Biblias, ya no va a existir, porque va a estar el mismo Jesús allí presente y vamos a poder hablar directamente con Él. De un Dios que leímos por tantos años, ahora lo vamos a estar viendo ya cara a cara. Exactamente. Bueno, cuando pasamos a la segunda parte de esta obertura introductoria, la segunda parte va del versículo 9 al versículo 13, donde dice la respuesta de la humanidad a la palabra. Entonces, del 9 al 13, en la segunda parte encontramos lo que vivimos nosotros como humanos después que viene Cristo a habitar. Si quieren, ¿alguien lo puede leer? Es Juan 1:9. Que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bien, si quieres hasta el 2. Ok. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Exactamente. Entonces vemos aquí dos maneras de recibir a Cristo, ¿no? Cristo viene por gracia hacia nosotros, pero hay dos tipos de personas, los que lo reciben y los que no lo reciben. Y vemos que a los que lo reciben se les da algo, que es el privilegio de llamarse hijos de Dios. Entonces aquí encontramos algo que viene muchas veces repetida en la Biblia, que es la palabra hijo de Dios. O sea, yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, y que lo escuchamos mucho en la iglesia, ¿no? Ustedes son hijos de Dios. Pero entonces viene la pregunta, ¿será que todos somos hijos de Dios? ¿Ustedes qué dicen? Pues según este texto, no. No, solo los que lo reciben y creen en Jesús. Sí, ¿no? Porque yo veo y entiendo que ser hijo de Dios es un privilegio, ¿no? O sea, es un privilegio que no se gana de las cosas que hagamos, sino se acepta. O sea, es un regalo. No es un regalo que tú decides aceptar o no. Y es un regalo que afecta en tu vida, ¿no? Sí.
O sea, cuando lo recibes y dices, yo soy hijo de Dios, entonces tu vida empieza a reflejar eso. Entonces, puedes decir de palabras, yo soy hijo de Dios, ¿no? Pero en realidad puedes haber aceptado o llamarte hijo de Dios, pero si no aceptaste el regalo de Cristo Jesús, entonces en realidad no eres un hijo de Dios, ¿no? Y yo creo que igual, como en el principio cuando Adán y Eva pecaron, bueno, nos dice que Adán era a semejanza de Dios, ¿no? Entonces que dice el espíritu de profecía que a medida que, pues como pecaron, ya toda su descendencia ya no se parecía mucho a Adán, ya era como que diferente, iban perdiendo la figura divina, por así decirlo, ¿no? Sí, Entonces, el semblante. Mientras más ellos pues se iban envolviendo en pecado, más lejos estaban de parecerse pues a Dios. Entonces, pues también aquí habla de que mientras más nosotros estamos más pegados o más en pecado estamos, menos nos parecemos a Dios y menos Él nos reconoce como sus hijos, porque, o sea, pues me imagino que Él dice, ¿cómo va a ser mi hijo si ni siquiera se parece a mí? Ajá. Sí. Wow. Entonces, Sí. pues mientras más busquemos parecernos a Cristo, más vamos a ser reconocidos por Dios como sus hijos. Sí, como un dicho muy famosillo de hijo de tigre pintito. O sea, el hijo se tiene que parecer a su padre. Sí, exactamente, y pasa lo mismo, ¿no? O sea, Sí. no puedo andar diciendo ahí soy hijo de Dios y no me parezco en nada al ejemplo de Cristo. Entonces, Hay un versículo en Hebreos que dice, Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, porque Él es quien nos lleva a la salvación. Tanto los que son purificados como Jesús, quien nos purifica, tienen el mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Yo lo que entiendo de ese versículo es que Dios hizo muchas cosas en el universo, muchos mundos y muchas cosas muy bonitas que ni siquiera nos imaginamos. Y dice aquí, lo quería compartir con muchos hijos. Así que mandó a Jesús a que a través de ese sufrimiento, no pudiéramos, los que llevaran también ese mismo sufrimiento, pudieran ser llamados hermanos de Jesús, o sea, hijos de Dios. Y yo creo que ese sufrimiento que Jesús tuvo antes de ir a la cruz, como decía Alex hace rato, que Jesús antes de ir dijo, yo no quiero ir a la cruz, pero si mi Padre quiere, lo voy a hacer por amor a Él y por amor a la humanidad. Así también nosotros cuando sometemos nuestras pasiones, nuestros gustos, nuestros sentimientos, todo lo dejamos a un lado por hacer la voluntad del Padre. También sufrimos ese sacrificio de Jesús, hacemos un sacrificio y un esfuerzo, y ahora Jesús dice aquí, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y entonces Jesús viene con el Padre y dice, mira, ellos son mis hermanos, y el Padre les dice, pues si son tus hermanos, son mis hijos. Y así como un hijo hereda todo lo que su padre tiene, esas riquezas que Dios tenía, dice en Apocalipsis, el que venciera heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, en algún momento nosotros también vamos a poder compartir esa herencia del Padre. De que por medio de Jesús también somos merecedores de eso. Y Sí. eso me lleva a recordar de que igual en la pregunta que decía, ¿todos somos hijos de Dios? Pues de que no, ¿verdad? Comentábamos eso. Y de que pues Israel era, o los judíos era el pueblo escogido de Dios, o sea, ellos legítimamente, si lo decimos así, son los hijos, o eran los hijos verdaderos de Dios. Pero el versículo dice que Jesús vino, esta luz vino, y los suyos no le reconocieron. Entonces sigue diciendo en el Juan 10, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Sus hijos, ese pueblo por el que tanto había luchado y preparado y estado haciendo grandes obras, no
pues no lo reconoció, pero al llegar a esta tierra, esa luz, hubo gente que pues no era de ese pueblo, pero que decidió seguirlo, decidió empezar a conocer, a dejar que esa luz alumbrara sus vidas y que hiciera cambios. Entonces Dios les dio el derecho de llegar, o por medio de Jesús, ellos tuvieron este derecho de ser hijos de Dios. Y es lo que decía Carito, al momento de aceptar y seguir a Jesús, es como, imagino a Jesús yendo hacia el Padre y dice, Padre, Él hace lo mismo que yo. Él decidió dejar a su yo, y yo sé, porque yo fui humano, yo sé lo difícil que es obedecerte a ti antes de lo que mi carne o lo que mi deseo me está diciendo que haga. Entonces, por favor, acéptalo, porque Él está pasando lo mismo que yo. Entonces Dios le dice, claro que sí, o sea, tú también eres mi hijo, o sea, ven para acá, o sea, vamos a vivir juntos, ¿no? Entonces es por medio de ese medio que también somos hijos de Dios. Es más bien como que Dios nos adoptó y nos dio ese derecho de ser hijos de Dios. Hay un versículo, algo habíamos comentado, de que Jesús dice que Dios dice que no te quieras quedar en esas tinieblas. O sea, acepta el derecho de que ya eres hijo de Dios y actúa como un representante del reino de los cielos. De que es un regalo de que nosotros seamos hijos de Dios, pero a la vez es una responsabilidad. Sí. Porque ahora somos hijos de Dios y tenemos que actuar como tal. O sea, eso lleva una responsabilidad y una obediencia que tenemos pues que seguir como tales hijos de Dios. Y lo otro es que como pues nos imagino un niño adoptado, ¿no? De que pues si su autoestima está baja, si él se puede sentir no merecedor, muchas veces cuando esa luz llega a nosotros también podemos sentirnos los peores, no merecedores de nada. Y te imaginas de que Dios está diciendo, es que tú te mereces y este más. Y Él te dice, sal de ahí, o sea, no te quedes en ese sentimiento de, pues sí creo y todo, pero pues no me lo merezco. Él te dice, acéptalo y cambia y porta, pues ahora sí, me imagino la cabeza en alto como hijo del rey. La tercera parte de esta abertura de Juan empieza en el versículo 14. O sea, del 14 al 18 encontramos esta última parte de esta abertura introductoria, ¿no? ¿Y de qué trata? Del 14 al 18 trata de la entrada de la palabra en el mundo, o sea, la entrada del verbo de Cristo en el mundo y la gracia que esto conlleva, o sea, del regalo que fue, o sea, de la magnitud que es que la palabra se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros, ¿no? Entonces, voy a leer el 1.14, dice, entonces la palabra se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el último versículo, el 18, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y entonces es como Juan te está diciendo, a ver, Cristo se hizo carne y habitó entre ti y vimos la gloria, ¿no? Lleno de gracia y de verdad. Entonces es ahí, pues sí, o sea, Juan te está diciendo, es como que te está diciendo, a ver, date cuenta de la magnitud que es que esa palabra que estaba con Dios se haya hecho carne y haya habitado entre ti. Es como que te está dando la oportunidad de haber venido a este mundo. Sí, de hecho, se menciona a Jesús en el versículo 18, dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué dice entonces? Hace rato estábamos hablando que los que aceptan a Jesús somos sus hijos, y aquí habla de Jesús como el unigénito, como que no hubiera otro. Pero se refiere más que nada a que es el hijo único, pero en un aspecto especial. Como yo soy hija única de mis padres porque soy mujer, pero somos 4 hermanos. Y no significa que ellos solo tengan un solo ser engendrado, sino que
somos 4, pero yo en un sentido especial, en una característica singular, soy unigénita. Sí, porque eres única. O sea, yo creo que en estos versículos cuando hace referencia en cuanto a Jesús del unigénito, hijo o así, no es tanto que sea de, se me fue la palabra, pero que haya engendrado a, sino de que está haciendo referencia a lo que decía, o sea, de que entendamos que es lo especial que es Jesús, para que nosotros podamos tener en cuenta lo importante que fue ese sacrificio que vino pues a morir en esta tierra, ¿no? Y decía de que el versículo, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. O sea, Dios siempre desde que el mundo cayó en pecado, lo que Él ha estado buscando es volver a tener esa conexión con nosotros, que nosotros podamos, reconciliar con Él. Él quiere tener esa conexión y que nosotros podamos volver a estar como en el plan inicial, ¿sale? Al inicio de cuando pues podíamos gozar, o bueno, Adán gozó con esa relación con Él. Entonces, no había mejor representante de Dios de venir a esta tierra que Jesús. O sea, aquel que estuvo desde el principio, desde el inicio, con el Padre, o sea, Dios desde un inicio, que vio toda la historia, todo desde principio, fin, alfa y omega. O sea, no había un mejor representante que pudiera venir a esta tierra a decirnos, oye, mi Padre está esperando por ti. O sea, era el mensajero y decías algo de una semejanza de unas hormigas, ¿no? Ah, sí. Que también, que eso estaba muy padre, ¿no? Sí, claro. O sea, por ejemplo, si yo me quisiera de pronto comunicar, porque necesito comunicarme con las hormigas. Entonces, yo puedo hablarles, decirles, mandarles señales o dibujarles algo, pero al final de cuentas sé que no me van a entender. Entonces, la manera en la que yo podría comunicarme con las hormigas literalmente es volviéndome hormiga. Y yo no puedo, pero Dios en su infinito poder, claro que podría hacer que Jesús se volviera hombre. Y eso hizo por amor. ¿Por qué? Porque quería darnos un mensaje. Quería reconciliarnos con el Padre. Y sí, o sea, tenemos un Dios que es tan lleno de amor que dejó la gloria que tenía. Cristo dejó la gloria que tenía para venir a habitar este mundo, ¿no? Y entonces comunicarnos de cara a cara, de hombre a hombre, con nuestras palabras, con la manera en que nosotros... Y creo que lo mismo son las parábolas. O sea, las parábolas es la manera de Jesús de tratar de que nosotros entendiéramos el reino a través de imágenes similares a lo que nosotros entendemos. Y creo que en eso mismo también podemos pensar por qué Jesús necesita venir 2 veces, y no la primera vez que vino ya era para que por fin reparar todo. Y pues esto es porque la primera vez tenía que venir a enseñarnos cómo. Si venía por alguien, creo que no se iba a poder llevar a nadie, ¿no? cuando la primera vez que vino. Exactamente, tenía que dar la invitación, enseñarnos cómo acercarnos al Padre, y ahora que gracias a su ejemplo, a su vida, a la palabra, podemos conocer el camino hacia el Padre. Entonces ahora la siguiente vez que venga, por segunda vez, pues ya puede adoptarnos, porque ya fuimos comprados por la sangre de Cristo. Sí. Entonces, ahí no sé si alguien quiere comentar. Pues en la parte que decías de que Jesús pasó ese proceso de... Bueno, Dios mandó a Jesús para que nosotros pudiéramos conocerle a Él, y en la segunda venida ya Dios venir ya por sus hijos, los que hayan creído y aceptado en Él. Igual se hace alusión como pues ese proceso de que no podemos, si viene un extraño a decirte como de, oye, vente, vamos acá, o sea, está mejor, pero pues si tú no lo conoces, pues no. Y claro que Jesús vino a introducirnos, a traernos esa luz, para que nosotros cuando pues Dios venga podamos reconocerle y adorarle por quien es. Y claro que en ese proceso, primero aquí en la tierra,
tenemos que reconocerlo, o sea, no hay esperar a que Él venga, sino que ya yo lo acepto y lo reconozco, le alabo y lo obedezco. Entonces, yo creo que esa es la importancia de Jesús venir a traer esa luz, a hacer esa reconciliación con el Padre, porque como sabemos, habíamos comentado, todo es un proceso, o sea, aceptarlo, obedecerlo, mantenernos fiel en ese proceso, pues Dios sigue trabajando por medio de Jesús. Podemos seguir viendo en cada aspecto de todo podemos ver a Jesús siguiendo el plan de Dios y viendo el amor de ellos hacia nosotros, en querer reconciliar y volver a restablecer este plan de la creación que fue en un inicio. Y yo creo que una forma de conocerlo es pues estudiando su palabra y tratando de vivir una vida como Él la vivió, porque para conocerlo mejor, ¿no? Para saber cómo Él actúa, cómo Él actuó, mejor dicho. Y a veces, si a veces nos cuesta creerle a una persona que conocemos, imagínate cómo le vamos a creer a alguien a quien no conocemos. Entonces, cuando Él venga por segunda vez, tenemos que conocer cómo va a ser incluso su regreso, ¿no? Y creo que aprendiendo o sabiendo reconocer eso, pues vamos a poder conocer que no es otra, o sea, no es otro, se me fue la palabra también. O sea, como que no, porque el enemigo va a engañarnos, va a intentar engañarnos con la segunda venida. Entonces, si nosotros sabemos de qué manera Él va a venir, pues solamente conociéndolo vamos a saber, ¿no? Y sí, es como si somos sus ovejas, vamos a reconocer vamos la voz. a reconocer la voz cuando nos llame, exactamente. Sí, y de hecho yo creo que todo concluye en la última parte. La abertura termina en el versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Creo que si nosotros nos ponemos a pensar como yo que soy un ser tan pecaminoso, tan sucio, o sea, ¿cómo puedo llegar a conocer al Padre? Es imposible, o sea, es imposible llegar de un día para otro, ¿saben? Es imposible que yo pueda estar con alguien tan perfecto siendo tan imperfecto. Entonces necesitaba yo una ayuda, o sea, necesitaba una puerta, necesitaba yo un pastor, necesitaba un camino. Y obviamente eso es Cristo, o sea, Cristo Jesús. Yo creo que eso quería concluir Juan en esta pequeña introducción, que literalmente el mismo que conoce a Dios es el único que nos podía haberlo mostrado. O sea, y la única manera es viniendo al mundo, que se haya hecho carne y que haya habitado entre nosotros, y solamente comunicándose con nosotros con nuestras mismas palabras, con nuestras mismas ejemplos, imágenes. Solo así podemos volver a llegar al Padre, y es creo que un regalo hermoso. Y no sé, la verdad, las otras religiones que no tienen a Cristo, o sea, no sé, porque literalmente a mí se me hace imposible conocer a un Dios de amor sin un ejemplo tan bonito como es Cristo. Pueden haber otros dioses, creo, pero ninguno se ha hecho, ¿saben? A nuestra como forma. El mío. Exactamente. Sí. Ninguno se ha hecho a nuestra forma, justamente por amor, para volver a Él. Y sabiendo que iba a venir a sufrir, pero pues gracias a ese sacrificio es que volvemos a tener vida eterna. Exactamente. Y pues bueno, yo creo que con eso concluimos este primer episodio de la serie del libro de Juan. Y pues bueno, agradecemos a todos los que llegaron hasta aquí y nos vemos en un nuevo episodio. Bye. Ay, chao. Listo.